El comandante Mateo Ruiz abrió los ojos a un cielo demasiado cercano, como si la bóveda espacial hubiera caído hasta rozar sus cejas. La herida en su costado seguía caliente, menos punzante, la sangre ya no era roja sino un líquido que brillaba con la misma luz que la nebulosa a lo lejos, una luz que parecía tener voluntad. A su alrededor, la cubierta del navío crujía como una boca cansada, alarmas apagadas, un susurro de metales tensos, el olor a ozono y aceite viejo. Un ser se movía en la penumbra, alto y oscuro, con membranas que recogían la luz en pliegues cual pétalos nocturnos. No hablaba, no hacía falta una voz humana para anunciar su llegada, la curación fue la palabra. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las manos de Mateo recordaron la textura de una promesa, madera pulida, una mini cadena con la caligrafía de una hija que creía en otras cosas. Un dibujo de lápiz, arrugado, se aferraba a su chaleco, la voz de un niño que no estaba presente resonó entre sus recuerdos como un piano tocando muy lejos. La memoria de la tierra llegó en flashes, ciudades que olían a lluvia, parques donde el asfalto se calentaba en verano, una bandera doblada en un cajón. Esa memoria era la brújula que lo sostenía. Aún así, el regalo que le ofrecía la dama nocturna no venía sin sombra. Curar significaba deuda, y una deuda con lo desconocido puede ser peor que la muerte. Los humanos no rezan. Actúan. La criatura limpió la herida con un contacto frío que no era frío y Mateo sintió que algo dentro de su pecho se reacomodaba, no solo carne cerrándose sino pensamientos que cambiaban de cadencia. La tripulación observaba desde la penumbra, hombres con ojos hinchados por la fatiga, y en sus rostros se dibujó el mismo miedo, que un favor alienígena significara la llave para algo mayor. Que la sanación fuese la antesala de una cadena. Aún así, en ese instante primitivo, la supervivencia venció a la sospecha. Cuando se levantó, su cuerpo se movía como si hubiera aprendido de nuevo a ser hombre. La nave resonó con un suspiro de alivio que sonó casi alegre. El universo contuvo el aliento. El imperio de las esferas, una máquina de dominio que se extendía por halos estelares, había marcado a la humanidad como una anomalía a extinguir o a asimilar. Mateo, comandante curtido por campañas y por la pérdida, conocía bien la lógica del imperio, eclipsar identidades, transformar mundos en engranajes fríos. Pero la humanidad no se rindió a la lógica del silencio. Eran ruselas que ardían donde el imperio buscaba apagar la llama. En la cubierta, el mapa holográfico mostraba rutas de invasión, columnas de brillo acercándose con precisión matemática. En el corazón del sistema, un planeta que había sido un nido esperaba la llegada de las fuerzas imperiales. La orden había sido clara, proteger el planeta a toda costa. La escena era de belleza cruel, la nave humana, Gastador, iluminada por la nebulosa, proyectaba sombras largas sobre cráteres y escombros. Los hombres en cubierta, jóvenes y viejos, hermanos de armas, ajustaban sus equipos. Mateo observaba las caras, cada una guardaba una historia. Había un joven, Esteban, cuyo rostro recordaba el de un hermano perdido. Había un técnico que sostenía debajo de la chaqueta una partitura arrugada, un fragmento de un piano que se tocaba en la infancia. Todas esas pequeñas reliquias contaban por qué luchaban, por memoria, por legado, por promesa. La dama nocturna se mantuvo en la penumbra, ajena a los uniformes, observando con ojos que eran cámaras de constelación. Pero el amanecer no trajo paz. El imperio llamó a la ofensiva con ondas que no eran solo energía, sino una presión para doblar la voluntad. Las primeras naves cayeron como lluvia metálica, el espacio se llenó de un murmullo funesto. Las comunicaciones se enmudecieron, los puertos orbitales ardieron. En la sala de planificación, Mateo trazó una estrategia que parecía más un rezongo que un plan: busca, desvía, atrévete. Se decidió un asalto controlado para sacar civiles y sabotear el avance imperante. La dama nocturna se ofreció a acompañar, su presencia inflaba el pecho de los hombres y lo abría a miedos inéditos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Era imposible no ver la ironía,
una criatura del otro lado les daba medicina mientras un imperio buscaba anularlos. No era claro si la dama actuaba por curiosidad, por venganza contra su propio linaje, o por algo que los humanos aún no podían denominar. Mateo sostenía la locket de su hija y recordó un día de lluvia en la ciudad del sur donde prometió volver. Esa promesa se volvió una lámpara tenue que lo guiaba a través de la oscuridad técnica de la guerra. Los humanos no rezan. Actúan. El ataque final contra el núcleo fue una sinfonía de choques y de quietud. Las naves del imperio descendieron como lluvia de agujas, pero la humanidad respondió con furia concentrada, bombas improvisadas, maniobras audaces, el orgullo en los ojos de los hombres. Mateo tomó la línea frontal, hombro con sus hombres. La dama nocturna se posó en la cumbre de la estructura, enviando ondas que corroían circuitos y despertaban sensores a formas de pensamiento distintas. Fue una escena donde la ignorancia y el genio se rozaron, humanos forjando soluciones con piezas viejas, sangre y valor, alienígenas ofreciendo techne que nadie entendía por completo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El núcleo respondió con una ofensiva de pura intención, una señal que buscó someter las voluntades curadas, convertir la deuda de la curación en cadena de servilismo. Los hombres que habían sido sanados comenzaron a moverse con lentitud, ojos brillantes en un idioma que no era suyo. Mateo vio el horror en sus manos y sintió la necesidad de un acto que fuera a la vez simbólico y letal. No se trataba solo de destruir una máquina, sino de devolver la libertad al alma humana. Atacó el núcleo central, una masa que era a la vez ingeniería y médico. Si era destruida, la costosa cura que había prometido la dama nocturna cesaría; si era salvada, la humanidad podría ser ordeñada. Los humanos no rezan. Actúan. Mateo lanzó su propio cuerpo contra el epicentro, una decisión que sabía que podría costarle la vida. Fue un beso con la muerte ofrecido por la esperanza de millones. Sus hombres lo siguieron sin dudar. En la lucha final, hubo rostros que se marchitaron, hubo manos que ya no se cerraron. La dama nocturna, con un gesto que no podía definirse como humano ni como inhumano, envolvió al comandante en una luz que no curó y tampoco mató. Permitió que su voluntad resonara con fuerza suficiente para romper el entramado del núcleo. Había un precio, la conexión dejó marcas que serían visibles para siempre, como constelaciones tatuadas bajo la piel de los supervivientes. El universo contuvo el aliento. El núcleo implosionó con una música metálica que se sintió en la médula de los hombres. La caída fue tan rápida como un secreto revelado. Lo que vino después fue una calma extraña, el campo de batalla pareció inhalar y suspirar. Las ondas de control cayeron como polvo, y en su lugar quedó una claridad. La humanidad había resistido, pero no sin pérdidas que pesarían en sus memorias. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El ataque final contra el núcleo fue una sinfonía de choques y de quietud. Las naves del imperio descendieron como lluvia de agujas, pero la humanidad respondió con furia concentrada, bombas improvisadas, maniobras audaces, el orgullo en los ojos de los hombres. Mateo tomó la línea frontal, hombro con sus hombres. La dama nocturna se posó en la cumbre de la estructura, enviando ondas que corroían circuitos y despertaban sensores a formas de pensamiento distintas. Fue una escena donde la ignorancia y el genio se rozaron, humanos forjando soluciones con piezas viejas, sangre y valor, alienígenas ofreciendo techne que nadie entendía por completo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El núcleo respondió con una ofensiva de pura intención, una señal que buscó someter las voluntades curadas, convertir la deuda de la curación en cadena de servilismo. Los hombres que habían sido sanados comenzaron a moverse con lentitud, ojos brillantes en un idioma que no era suyo. Mateo vio el horror en sus manos y sintió la necesidad de un acto que fuera a la vez simbólico y letal. No se trataba solo de destruir una máquina, sino de devolver la libertad al alma humana. Atacó el núcleo central, una masa que era a la vez ingeniería y médico. Si era destruida, la costosa cura que había prometido la dama nocturna cesaría; si era salvada, la humanidad podría ser ordeñada.
Los humanos no rezan. Actúan. Mateo lanzó su propio cuerpo contra el epicentro, una decisión que sabía que podría costarle la vida. Fue un beso con la muerte ofrecido por la esperanza de millones. Sus hombres lo siguieron sin dudar. En la lucha final, hubo rostros que se marchitaron, hubo manos que ya no se cerraron. La dama nocturna, con un gesto que no podía definirse como humano ni como inhumano, envolvió al comandante en una luz que no curó y tampoco mató. Permitió que su voluntad resonara con fuerza suficiente para romper el entramado del núcleo. Había un precio, la conexión dejó marcas que serían visibles para siempre, como constelaciones tatuadas bajo la piel de los supervivientes. El universo contuvo el aliento. El núcleo implosionó con una música metálica que se sintió en la médula de los hombres. La caída fue tan rápida como un secreto revelado. Lo que vino después fue una calma extraña, el campo de batalla pareció inhalar y suspirar. Las ondas de control cayeron como polvo, y en su lugar quedó una claridad, la humanidad había resistido, pero no sin pérdidas que pesarían en sus memorias. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la batalla terminó, los supervivientes emergieron entre ruinas donde un niño había dejado dibujos en una pared. El piano que alguien había llevado resonaba con dedos temblorosos, una nota, luego otra, como si la música fuera la costura que recompone la piel de la comunidad. Mateo se sentó en una piedra, la mano sobre la loquete de su hija, su respiración era pesada pero firme. Dio a Esteban colocar una bandera improvisada en un mástil torcido y, por un instante, los hombres se alinearon como en un viejo retrato de familia. Las plantas comenzaban a asomar entre las grietas, la naturaleza, terca, insistente. El universo contuvo el aliento. La dama nocturna se quedó en la periferia, observando el amanecer humano que no pertenecía a su especie. En sus ojos había algo que se parecía peligrosamente a respeto. No hubo un agradecimiento declarado, apenas un entendimiento tácito, la ayuda había tenido un precio, pero también había desencadenado algo que ningún imperio pudo prever. La curación parcial, la deuda visible en la piel de los hombres, se convirtió en un símbolo. Algunos vieron en esas líneas brillantes una mancha de servidumbre, otros, una herida de guerra que les recordaría lo que habían prometido proteger. Pero el amanecer no trajo paz completamente. La humanidad ganó la batalla más visible, pero se enfrentaba ahora a preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Qué eran las marcas en sus cuerpos? ¿Eran ellas el inicio de una alianza más profunda? ¿O la semilla de otra dominación? Mateo, con la voz quebrada y la mirada dura, supo que la respuesta sería escrita por actos, no por esperas. Decidió que la promesa, la de volver al hogar, la de levantar a su hija en un mundo digno, se pagaría día a día, con trabajo y memoria. Los humanos no rezan. Actúan. Las ciudades que sobrevivieron comenzaron a reconstruir con manos que temblaban pero que sabían. Los niños aprendieron a ofrecer flores a las ruinas, y un anciano enseñó a los jóvenes a tocar el piano que había sobrevivido a la guerra. Cada melodía era una lección, recordar no es solo dolor, es combustible. Mateo, ahora una figura con cicatrices que brillaban levemente a la luz, visitó a los heridos en silencio, en sus ojos había dolor, inevitable, y también una ternura que no se atrevía a llamarse amor romántico, sino un amor de fraternidad, una promesa silenciosa hacia los que quedaron. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la quietud posterior, la dama nocturna se acercó una vez más. No curó con manos esta vez, sino que dejó a cada hombre un hilo de su canción, un fragmento que, al tocar la piel, despertaba memoria y cautela. No era posesión sino advertencia, un recordatorio de que la tecnología de la oscuridad podía ser revertida si la humanidad mantenía su dignidad. Mateo entendió entonces que la fuerza humana radicaba en su capacidad para elegir, incluso cuando elegir significaba perder. El universo contuvo el aliento. La venganza que prometía la humanidad no fue una sed de sangre ciega, fue una defensa férrea de lo propio. Los imperios caen cuando subestiman la fuerza de una especie que se niega a desaparecer.
La dama nocturna se fue como vino la luz, lenta, dejando atrás un rastro de estela y dudas. La gente enterró a los muertos con canciones que mezclaban idiomas antiguos de la tierra con ritmos que habían aprendido de sus curaciones. En esas ceremonias, la memoria se volvió escudo y faro. Los humanos no rezan. Actúan. En las semanas posteriores, llegaron mensajes de otros sistemas, pequeñas revueltas, actos de desobediencia, núcleos de resistencia que florecían donde antes se esperaba sumisión. La marca en la piel de los curados se convirtió en la señal de que la humanidad había mirado a la oscuridad a los ojos y no se dejó convertir. Mateo, a veces, tomaba la locket, la miraba y recordaba la voz de su hija que le decía vuelve. No era una voz que lo condenara a la nostalgia, era una brújula que lo llamaba a construir. El universo contuvo el aliento. La última escena no fue de proclamaciones ni de himnos solemnes. Fue de un grupo de hombres recogiendo fragmentos de metal para construir un banco en una plaza. Era un gesto pequeño, humano y ridículamente poderoso, la obligación de seguir viviendo. La dama nocturna observó desde la lejanía y partió en silencio, llevando consigo un conocimiento que, quizás, un día haría al imperio repensar su propia naturaleza. Los humanos no rezan. Actúan. La promesa se cumplió en actos cotidianos, en una mano que ayudó a levantar otra, en un piano que tocó una canción de cuna, en la reconstrucción de una escuela con pizarras y mapas que recordaban a las constelaciones. El recuerdo de los caídos fue tallado en piedras y en relatos que se contaban alrededor de fogatas improvisadas. Y en la piel de algunos, las marcas brillaban como estrellas diminutas, no símbolos de servidumbre, sino medallas de una historia que aún se escribía. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.